dende as ondas do Cruceiro. Somos a túa emisora. Escóitanos. Ola, bo día e benvidos a un novo episodio das Ondas do Cruceiro. Nós somos Eloi, Alex, Inés, Julia, Alba e Sara. Hoxe imos entrevistar a David, responsable da Centra Librera, unha librería moi coñecida de Ferrol. E ademais tamén é o pai de Sara. Moitas grazas por vir ás Ondas do Cruceiro, David. Muchas gracias a vosotros y gracias por la invitación. Se che parece ben, comezamos coas preguntas. Me parece perfecto. En que ano abriu a Central Librera? Pues mira, es una librería muy antigua. Ya somos la tercera generación, en mi caso, y se abrió en el año 1949. Tiene ya 77 años. Cantos anos levas traballando na librería? Yo llevo 22 años. Cantas persoas traballan na librería? Pues conmigo son 5, pero estamos a veces a tiempos partidos. Normalmente siempre están trabajando en horarios de mañana 4 personas y en horarios de tarde 2. Que tarefas hai nunha librería e que fas ti normalmente? Bueno, pues la principal tarea es vender libros, ¿vale? Pero para vender un libro tiene un trámite hasta que llega a su estantería, pues un poco largo. Primero tienes que hacer los pedidos o la selección de las novedades de los libros nuevos que van saliendo, te tienes que ir enterando de esas cosas que van saliendo, pidiéndolas y trayéndolas a la librería. Luego se ordenan por materia, por autor o por temática y se colocan en ese espacio de la librería para cuando vengáis a la librería a ver libros, por ejemplo, libros adaptados para niños de 8 años, pues ya vas a la sección que pone libros de nenos de 8 años y ya pues buscas el que te gusta. Y para eso pues tienes el largo recorrido. A Central Librera é unha libraría familiar? É moi familiar. Prácticamente, hay miembros que son trabajadores que no son de la familia, pero al llevar 3 años de... Perdón, tres generaciones en manos de una familia, pues sigue siendo familiar. Que cousas fas co ordenador na librería? Que cosas fago? No ordenador na librería. No ordenador da librería? Pois a día de hoxe prácticamente todas. Dende os pedidos, a selección, os correos electrónicos cos proveedores, cos clientes, os temas que están relacionados coa página web da librería, pues incluso la búsqueda de un libro y la venta de un libro, todo lo vas a hacer a través de un ordenador, ¿vale? Incluso pues a día de hoy también hay que adaptarse con el tema de la IA. Habéis oído hablar de ello, ¿verdad? De la inteligencia artificial, pues que te ayuda a hacer algunos documentos y algunas tareas ya se van adaptando. Vas todos os días da semana a traballar? Todos, absolutamente todos, y en un horario amplio. Que tipo de libros vendes na librería? Muchísimos, prácticamente todos. Lo que pasa que como librería que somos especializada, pues tienes más libros a lo mejor de materias como historia, temática militar. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos libros también de temática de turismo, las guías de turismo, cuando quieres hacer un viaje a una ciudad. Imagínate, vuestros padres deciden mañana irse a París, a Lisboa, a Berlín, y entonces dicen, pues voy a preparar ese viaje, y entonces se compran esa guía de viajes. También tenemos libros adaptados a todas las edades de los niños, tenemos libros en gallego, tenemos libros de informática, de oposiciones, y los clásicos que hay que leer en el cole, también los tenemos. Aproximadamente cantos libros pode haber na librería? Pues en total tenemos unos 45.000 libros, ¿vale? 25.000 expuestos al público. Si pones una cara así, pero no sabes el volumen ni la magnitud que es 25.000 libros hasta que tienes que procesarlos. Y los 45.000, cuando tienes que hacer un inventario, que un inventario es contar libro por libro, pero libro por libro, y vas con una pistolita, Sara creo que lo ha visto alguna vez, y tienes que ir escaneando cada uno de los libros así hasta los 45.000. Y trabajamos mucha gente en ese inventario
lleva varios días, como casi 5 días, y acabas muy cansado, porque son muchos, muchos libros. Y 25.000 los tenemos expuestos al público y otros 20.000 los tenemos en un almacén. ¿Cal foi o libro máis vendido na túa librería? Bueno, eso me vienen a la cabeza varios libros. Uno de los más vendidos históricamente ha sido un libro de Carlos Ruiz Zafón que se titula La sombra del viento. Seguro que alguno de vuestros papás lo ha leído, que es la historia de un librero de libros antiguos que encuentra un libro y empieza a analizar una historia hacia un hijo suyo. Y le emociona tanto que él va a rescatar otro libro y empieza a ver una historia diferente. Y así de esto va tratando ese libro. Y ese libro fue muy, muy vendido. Y incluso a día de hoy es un bestseller, ¿vale? Se llaman así los que son muy vendidos. También hay otro libro que se titula de Dan Brown, Ángeles y Demonios, no, El Código da Vinci. Fue bestial la venta de ese libro, también os suena, y tiene una película. Y se vendieron muchísimos ejemplares de esos libros, ¿vale? También os diré que a nivel de Ferrol hay un libro que trata de todo el lenguaje que tenemos los ferrolanos. Es un estudio del habla local que se llama el ferrolano y que vienen palabras como conacho. ¿A ti te suena? Palabras como conacho, como chapapote, como filispín. Y son palabras que, algunas un poco anglicismos como esa, ¿verdad?, que utilizamos mucho los ferrolanos y le damos un sentido muy particular. Y que es un habla nuestra, porque sales de Ferrol y ya no existe. A pesar de que chapapote es una palabra que casi se hizo internacional por aquel barco que se hundió, un petrolero que se llamaba Prestige, ¿verdad? Y nació aquella María de Nunca Más y demás, y entonces todo el mundo conocía la palabra de chapapote, pero era ferrolana, y viene en ese libro de Guillermo López, o Guillermo Llorca, y es también muy interesante, y ese es un bestseller aquí en la ciudad. Se han vendido muchísimos ejemplares y ya tiene, pues, me parece que 18 ediciones. Cal é o teu escritor ou escritora favorito? Bueno, yo tengo varios. No sabría decirte ahora mismo, pero bueno, por ejemplo, Dios mío, me he quedado en blanco. Yo qué sé, pues bueno, pues mira, Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo, puede ser uno de mis escritores favoritos porque tiene libros muy interesantes. ¿Qué más? Almudena Grandes también, pues es una buena escritora que he leído libros. Ahora leo muchos libros de ensayo relacionados con temas actuales de cómo se domina el mundo y cómo funciona el tema del petróleo, que estáis viendo tanto en los medios, que hay problemas con el estrecho de Hormuz y con la guerra de Irak y todo eso. ¿Lees libros de librería? Siempre, claro. Siempre te tienes que estar poniendo en los libros que salen nuevos, pues para cantarle a tus clientes, pero bueno, por norma general también sueles leer aquellos libros que te gustan, ¿vale? Porque leer libros que no te gustan se hace muy duro y muy difícil. Y hay un espectro de libros tan amplio que también os recomiendo que un libro, cuando no os guste, que lo cambiéis, que vayáis a otro que os guste más. ¿Tienes clientes habituales? Muchos, muchos. Y aquí hay algún papá vuestro que es muy habitual y que compra muchos libros y muchas revistas de historia y demás, sí. Tienen su perfil propio, también tienen su tipo de libros y de lectura que leen allí. ¿Qué te gusta de ese trato con la gente? Bueno, es muy emocionante y muy interesante el trato que tienes con tus clientes y es muy agradecido, sobre todo pues con esos clientes habituales y que compran tanto, ¿vale? Pero como siempre, la cara al público, tienes pues muchos tipos de clientes y algunos clientes que vienen a buscar cosas muy difíciles y libros muy raros y tienes que buscarlos, que también es un gran reto, que tienes que afrontar para conseguir el libro que quiere ese cliente. Es siempre muy gratificante. ¿Na librería facedes contos ou actividades para nenos? Pues sí, señor. De hecho, son las actividades más interesantes que hay y las que más gente viene. Porque los niños sois muy lectores y aún encima respondéis muy bien a ese tipo de actos,
¿vale? Hacemos todo tipo de actos para todo tipo de públicos. A veces cuando un autor saca un libro nuevo, viene y presenta ese libro. Pero aquí tenemos en Ferrol una autora que se llama Paula Merlán, no sé si la conocéis. ¿Os suena? ¿Os suena un libro que se titula El dedo en la nariz, por ejemplo? Sí, yo lo tengo. O uno de los Picapiedra. ¿Cómo se llama el de los Picapiedra, Sara? Tiene un montón, tiene como más de 40 libros Paula Merlán, y a veces pues bueno, saca un libro, hace la presentación y vienen muchos niños y es muy divertido, y se hacen actividades cuando se hacen presentaciones de libros para niños y esas cosas. ¿Vendes máis cousas aparte de libros? Vendemos más cosas aparte de libros. Vendemos prensa, vendemos juguetes didácticos, vendemos papelería, material de oficina, material escolar, compases, calculadoras, reglas, todas esas cosas. Vendes cousas de Ferrol ou produtos de Ferrol? Sí, además tiene mucho éxito también, porque es muy autóctono de aquí, ¿verdad? Y a la gente le gusta mucho. Por ejemplo, compra mucho ese tipo de artículos gente que viene de Erasmus, los estudiantes que están estudiando, que vienen de fuera a estudiar aquí, se quieren llevar un recuerdo y se llevan cosas de Ferrolmola. Hay gente que viene también a hacer prácticas aquí a la Armada o a Navantia o al arquitecto Marcide y les encanta llevarse esas cosas de Ferrol, porque es un artículo de nuestra ciudad que les representa la ciudad y la gente se lo lleva de recuerdo, les gusta mucho. Tenemos tazas, camisetas, pegatinas, de todo. Ti que crees que agora a xente lee menos ou máis que antes? La gente lee más que antes. Aparte hay muchos formatos para leer. Puedes leer en papel, puedes leer en libro digital, que no tiene mucho éxito, pero la gente también lee en libro digital y lee más que nunca. De hecho, hay más que leer que nunca. ¿Vale? Tienes libros pues, de ensayo, como decía antes, que es un libro que es una opinión de un tema de un autor. Y tienes libros de historia, tienes libros de temas de actualidad, tienes libros técnicos. La gente lee bastante. Sí. Que é o máis divertido de traballar nunha librería e o máis difícil? Lo más divertido y lo más difícil. Bueno, días divertidos hay muchos, ¿vale? Sobre todo, lo divertido es hacer aquellas cosas que te gustan, ¿vale? A mí me gusta mucho, por ejemplo, tratar con grandes clientes, ¿no? Pues por ejemplo, con una biblioteca municipal, como trabajamos con la biblioteca de Ferrol, con la biblioteca de Ares, con la biblioteca de Fene, ir a verlos, preguntarles qué libros necesitan, enseñarle también qué libros han salido y venderles esos libros a esos clientes, ¿vale? Me gusta también hacer, pues a lo mejor, pedidos de material de papelería y demás, pero hay cosas más difíciles, ¿vale? La cosa primero más difícil que hay en una empresa es hacer que la empresa genere beneficios, porque siempre tus beneficios tienen que ser mayores que los gastos, si no la empresa no funciona, ¿vale? Y esa parte es difícil, ¿eh? Y hacer la parte de la contabilidad también es una parte un poco más difícil, que también me toca muchas veces, ¿vale? Y la que menos me gusta es la parte de los impuestos. Por ejemplo, me tocó ayer, que los impuestos es, dependiendo de tú lo que has vendido, pues tienes que calcular un beneficio y pagar ese impuesto al Estado, a la Hacienda Pública. Y esa parte es la menos bonita, a mí no me gusta. Y el momento de pagar aún menos. Pero bueno, y también me gusta pues ir al banco a dejar el dinero, por supuesto. También es un momento bonito. Hay muchos momentos bonitos. En todos los trabajos los hay. También hay los momentos que no son tan bonitos, pero todos hay que hacerlos. Ojalá pudiéramos hacer solo lo que nos gusta y con lo que no nos gusta dices tú, bueno, hoy me toca impuestos, hoy no vengo. Pero no, hay que hacerlo también. Forma parte de las obligaciones y de la disciplina que tienes que tener de trabajo. ¿Qué más? Que libro recomendarías para nenas e nenas de 8 anos? Bueno, pues mira, tenéis libros muy chulos para vuestra edad. Yo recomendaría, sin duda, Jerónimo Stilton tiene libros muy chulos. Seguro que algunos, todos habréis leído algún libro de Stilton, ¿no? ¿Sí? Vale, pues Stilton tiene una letra muy grande, mayúscula. Aparte son libros que son muy gráficos, tienen muchas imágenes, ¿verdad? Y una letra pues muy agradable, y son chulos todos esos libros. Tiene colecciones de libros chiquititos de leer, tiene libros más gorditos, que vienen incluso con olores, ¿no suena? Y luego los hay de todos tamaños. Y también está Thea Stilton. Y luego, pues, no sé, Amanda Black
o ratitas. Hay muchos tipos de libros que os pueden gustar para vuestra edad. Todos tienen una letra grande, todos son divertidos y, bueno, pues muy apropiados para vosotros. Ana Cadabra también. ¿No os gustan los libros de Ana Cadabra? Sí. Claro, pues yo recomendaría ese tipo de lectura. Hay cosas muy chulas. ¿Cómo decides qué libros entran en una librería? Es muy difícil. Principalmente tú lo decides por la posibilidad que tengan de venta, pero tienes que tener un poco de todo, ¿no? Porque si no entra gente que dice, aquí solo hay los libros que a ti te gustan, de esos de cómo se domina el mundo, pues yo me voy a otro sitio. No, hay libros de todo tipo, ¿vale? Pero tienes que decidir también, pues, porque el público que tienes en tu ciudad le guste ese tipo de libros, ¿vale? Y bueno, pues en base a eso, pues las editoriales te van presentando también las novedades que salen y tú las ves más interesantes y menos y las vas eligiendo. Pero los libros que pasan por una librería pasan muy rápido, aunque no lo creáis, ¿eh? Porque no paran en una librería un libro más de 3 meses. Está 3 meses y a los 3 meses se va, salvo los clásicos, que eso sí se quedan, siempre están saliendo muchas novedades. No os podéis imaginar al mes la cantidad de libros que se publican y la cantidad de libros que entran. A lo mejor en nuestra librería entran más de 3.000 o 4.000 libros al mes, nuevos. Entonces tú vas y de la temática que te gusta, pues allí vas. Y también tenemos que tener libros de magia. Hay una temática que se lee mucho en nuestra ciudad, por ejemplo, que es el esoterismo, ¿sabes? Y la magia y cosas de espíritus y cosas raras. Hay gente que les gusta esas cosas. ¿Cómo les llamáis? Frikis. Pues hay mucho friki que le gustan esas cosas y compran ese tipo de libros. Yo nunca leería un libro de eso, ¿no? Pero a veces los ojeas con curiosidad, como un libro de recetas de cocina, ¿no? Que dices, yo no leería un libro de recetas de cocina, pero ¿y si te toca cocinar como me toca cocinar a mí este domingo, ¿verdad? Cuando viene la familia a casa, pues te tienes que coger un libro de cocina y buscar recetas. Entonces tienes que tener un poquito de todo. ¿Vosotros cocináis? Seguro que muy bien. ¿Ves? Hai algún día do ano no que se venda moitísimo? Sí, lamentablemente no hay muchos. Se venda muchísimo. Ojalá fueran todos como ese día, pero el Día de Reyes, como os podéis imaginar, es un día que se vende muchísimo. ¿Vale? El día de Nochebuena también se vende muchísimo. Y también se vende muchísimo el día de fin de año. ¿Y sabéis por qué se venden mucho esos días? Porque el día de fin de año hay mucha gente y muchas familias que visitan aquí a sus familias en Ferrol y quieren dejarles su regalo el día de fin de año o su regalo en esas fechas. Y luego también se vende mucho pues otros días que es el cumpleaños de alguien y viene todo el mundo a regalarle. O el día del padre, el día de la madre, ¿vale? El día de San José, ese tipo de días. También hay otro día muy importante en el día del libro. ¿Sabéis qué día es? El 23. Muy bien, el 23 de abril. Pues ese día es el día del libro, en Cataluña Sant Jordi, y es el día también que más libros se venden en toda España. En Cataluña, solamente en ese día se venden más libros que en todo el año juntos ese día allí, ¿vale? Es una barbaridad de libros los que se venden. Aquí también funciona. De hecho, tendremos esta semana en el Cantón la Feria del Libro, que podéis visitarla desde el jueves hasta el domingo, unas casetas que hay en el Cantón. Y allí va a haber muchas librerías vendiendo libros. Y además, durante esos días os van a hacer un descuento por ser la Feria del Libro y el Día del Libro en Ferrol. Cal é a pregunta máis rara ou graciosa que che fixeron alguna vez na librería? Bueno, tengo ahí alguna anécdota, ¿eh? Hay un libro de Germán Gess, por ejemplo, que se llama El lobo estepario, ¿vale? Es una historia que trata un poco entre la religión y lo que no lo es, y bueno, toca varios temas diversos, y es un libro además que he recomendado a los institutos para que lo lean los niños. Y un día una señora entró en la librería y preguntó por el libro de Este lobo parió, para que veáis lo importante que es saber entonar y conocer el libro, ¿no? Y entonces esa fue una anécdota muy divertida. Otro señor una vez me pidió un calendario de los eventos deportivos de los últimos 50 años. Y yo le dije, eso no existe. Y me dijo, sí, yo lo he visto en la tele. Y yo, ¿pero qué ha visto usted? Sí, y me enseñó el libro. ¿Vosotros habéis visto la película de Regreso al Futuro? Sí.
Pues hay un libro que se llama El calendario de los eventos deportivos más importantes y tiene parte de historia ese libro, la película. ¿Habíais visto esa película? Sí, no. Yo sí. Pues el calendario era algo así como este, me sale. Sí. Y el señor quería que lo vendíamos porque quería apostar a los partidos de fútbol a ver si los ganaba. Vale, es esta película de un chico que tenía un DeLorean. ¿Os acordáis de esa película con un DeLorean? Yo es que es mi... Además, ¿viste las tres? Sí, yo también. Muy bien, pues además es que es mi película favorita. Tengo el coche, ¿verdad? Tengo varias réplicas del coche, tengo el libro, tengo la película en DVD, ¿sabéis? El formato ese que existía antes, ¿verdad? Y claro, el señor se creía que podía encontrar este calendario de los últimos 50 años. Y dije yo, pues eso no existe. Entonces cuando me enseñó la foto dije, eso es una película. Señor, eso no existe. Pero bueno, hay más anécdotas graciosas que te pasan en una librería. Aunque bueno, en todos los trabajos también surgen cosas graciosas. Imaginaos lo que les puede pasar a unas enfermeras en un hospital. Cosas simpaticísimas. De hecho, hay un libro de anécdotas de enfermeras y de las cosas simpáticas que pueden pasar ahí. A los libreros nos han pasado unas cuantas también. ¿Qué consejo lle darías a alguien que di que non lle gusta leer? Bueno, pues creo que se está perdiendo algo muy interesante y muy bonito. Porque sí es cierto que está la tele y otras formas de entretenimiento y el deporte y demás, pero bueno, leer te enriquece mucho, ¿vale? Y si os dais cuenta, hoy os cogéis la tele y os ponéis esas plataformas que hay de Netflix y de HBO y de Prime Video y tal, y hay cosas poco interesantes. Si te vas al mundo de los libros y ves los libros de Jerónimo Stilton, dime tú cuánto bien no te lo vas a pasar leyendo mucho más ese libro. Y es difícil encontrar un libro malo, a veces en una buena selección de libros, y sin embargo es difícil encontrar una buena película, aunque también hay muchas, ¿no? Pero sin duda creo que se pierde momentos muy bonitos de la vida y enriquecerse y entretenerse de una manera muy sana. Eso es lo que le diría. E agora imos facerte a nosa pregunta especial. Gustanche os pementos de Padrón? Pues me gustan mucho los pimientos de Padrón y me gustan más con el marrajo y con una copita de vino me encantan los pimientos de Padrón, incluso aunque piquen, porque bueno, yo los soporto bastante bien. E ata aquí a entrevista de hoxe. Moitas grazas, David, por vir e por responder as nosas preguntas. Grazas. Gracias. Muchas gracias a vosotros por prepararme esta entrevista tan interesante. La verdad que lo he pasado bien, ¿eh? Tenéis actos muy interesantes en esta clase, ¿eh? Lo pasáis bien, ¿verdad? Os hacen una clase muy dinámica estas profes. Me gusta, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues espero que aprendáis mucho. Y bueno, pues ser librero es un oficio más, ¿vale? Al que podéis optar y bueno, como muchos otros. Sin duda, pues ya os he dicho un poco cómo funciona y el que se atreva, pues nada, cuando acabe en el colegio de estudiar, si quiere que se apunte a nuestra librería para hacer prácticas y así lo aprende mejor, ¿vale?